Bueno, se excita Maverino porque se endurece la puja Me gusta, salarial. Y claro, están en plena pelea, ¿eh? ¿Por qué? Porque el gobierno mandó la orden prácticamente de que no haya aumento salarial para nadie, para ningún ¿Cómo que no haya trabajador. aumento salarial? Déjeme terminar. Qué susto. Que no haya aumento salarial para nadie por encima del 25%. Bueno, coherente con un gobierno que dice que la inflación va a ser del 16%. Bueno, y hay 18. gremios que se sentaron a la mesa de negociaciones reclamando bastante por encima, varios puntos más. Pablo Moyano dijo 33. Claro, y después tenés a La carne arregló el gremio de la carne 31.5. 31,5, los gastronómicos 35. Que son Barrio Nuevo. Hoy se reúne la UOM y no avanza. Y al banco esta semana vamos a ir, pero va a haber un par de días que va a haber menos actividad, ¿eh? ¿Por qué no charlamos con nuestro amigo Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria? ¿Qué tal, el Palazzo? Lo saluda Claudio Slotnick, Ari Paluch. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Ari? Muy bien, Sergio. ¿Cómo es antes que nada esta semana el movimiento de los bancos? ¿Qué tenemos que decir a la gente? ¿Qué advertencia les hacemos? Miércoles y jueves va a haber interrupción de actividades en las 2 últimas horas para hacer asamblea. Podrán durar 2 horas, podrá durar menos. Y la semana entrante un paro de 24 horas en función del tema justamente que están abordando ustedes vinculado a los aumentos salariales. O sea que miércoles y jueves es probable, no necesariamente en todos los casos, pero es probable que yo vaya al banco y que de la hora 13 a la hora 15 no me atiendan. Es muy probable, sí. Y si no se acordara, la próxima semana, ¿qué día directamente van al paro? Entre martes y miércoles vamos a fijarle la fecha a la medida de fuerza. Esto tiene que ver también con que no solamente es por el porcentaje, nuestro acuerdo salarial venció en el mes de diciembre y después de 4 meses el sector empresario no ha hecho una sola propuesta salarial, es decir, no sabemos ni siquiera qué piensan. Sí tenemos el mismo dato que ustedes están reflejando, solamente que a nosotros en economía en el mes de enero nos dijeron que la paritaria tenía que estar un poquito por debajo, ese fue el término, un poquito por debajo del 20. Nosotros creemos que tiene que estar un poco por encima del 30 en función de la inflación que hubo el año pasado, ¿no? Claro, ahora Palazzo, si por ejemplo le presentaron a usted la siguiente fórmula. Bueno, a ver, acepten un incremento salarial para este año por debajo del 25, pero, y además una mejora en el tema ganancias. ¿Ustedes qué, digamos, arreglarían, aceptarían un esquema como ese? No, y digo por qué no. Primero, ahí se hablaba de 22.000 pesos llevar el monto de exención de ganancias a los trabajadores. Eso es una estafa intelectual. Quien ganaba 15.000 pesos al 2013 cuando fue el decreto que estableció la suma de las cuales se estaba exento, por el efecto de la paritaria del año pasado que fue promedio 29.30 y por efecto de esta paritaria que va a estar en un orden similar o mayor, va a estar por encima de los 22.000 pesos. Entonces van a sacar una norma para quien ya no paga desde el 2013. Si subieran el mínimo no imponible en lugar del monto de exención a 22.000 pesos, sí sería atendible. Eso es muy interesante, Sergio, te interrumpo porque no todo el mundo entiende cuál es la diferencia. Cuando se dice, se eleva el mínimo no imponible a 22, que además fue desmentido por Aníbal Fernández, pero presuntamente Gerardo Martínez habría escuchado esto en Rusia y lo dijo, y vaya a saber por qué lo dijo, a lo mejor Cristina mismo le dijo que lo mencionara. Si se llevaba el mínimo no imponible a 22.000 pesos, ¿cuál es la estafa intelectual? No, el mínimo no imponible a 22.000 sería una cuestión atendible y es recuperar lo que no se ha ¿Y qué es lo que estabas cuestionando entonces? Lo que estoy diciendo es que la exención del impuesto, hoy el mínimo no imponible está en 7.900 pesos, no está en 15.000. Vos pasás 15.000 y no pagás por un peso que te pasaste, pagás sobre 7.900 el impuesto. Correcto. Entonces, si lo que movés es nada más que la exención de 15.000 a 22.000, estás planteando el mismo cuadro de situación que tenés en la actualidad. O sea, cada peso que ganás arriba de 7.900 hasta lo seguís tributando, pero ¿con qué diferencia? Y depende de la categoría donde caiga tu nivel salarial. Pasando 15.000 ya casi entras en una categoría que tributás entre el 21 o 24% y en algunos casos tributás el 35%. O sea, ustedes del excedente, ¿no? Ustedes no agarrarían si el gobierno en algún momento propone un menor aumento salarial que ustedes quieren junto con una mejora en el esquema de ganancias. ¿Eso ustedes le dirían que no?
es que es actualizar lo perdido. Nosotros lo que sostenemos es que hay que discutir, por un lado, salario conforme a la inflación, y el año pasado las consultoras más moderadas dieron una inflación del 32% en la Argentina. Nosotros lo que hemos acompañado son los informes de las consultoras. Lo que pasa es que las mismas consultoras para este año están marcando una inflación interanual de entre 25 a 26%, por eso... Correcto, si esta fuera la discusión que es inflación futura, discutamos cómo recomponemos el salario, que se acordó en un promedio de un 29, cuando la inflación superó holgadamente el 30 el año pasado. Entonces, ¿cuál es la recuperación que hay con relación a la pérdida de poder adquisitivo a mano de la inflación? ¿Y cuál es el recupero que hay en el caso de aquellos salarios que tributamos ganancias, que la no actualización de ganancia implicó una pérdida del 4,5% del poder adquisitivo en el salario que tributa ganancia, que en nuestra actividad es más del 50%? O sea que todo esto... Cualquiera de los dos escenarios te da el 30 o más del 30. Todo esto se corregiría con un aumento, o por lo menos se recuperaría en parte la pérdida del poder adquisitivo, con un incremento salarial que ustedes calculan debe estar en el 30%, ¿cuánto menos? Cuanto menos. Nosotros decimos un poco más del 30. O sea, lo de ustedes sería parecido a lo de Pablo Moyano. Ustedes están hablando de un 32, 33%. Sí, es un número que es razonable. Además, el gobierno pretende, o el Poder Ejecutivo pretende ponerle un número a la paritaria, y no todas las actividades son iguales, porque no todas tienen la misma rentabilidad. En el caso de ustedes, los bancos sí tienen una buena rentabilidad. Claro, el propio Banco Central, a manos del funcionario más adepto a las políticas, el ministro Kicillof, ha dicho en los balances del Banco Central que los bancos ganaron el 50,1%. Nosotros no tenemos la irresponsabilidad de ir a hacer saltar las paritarias pidiendo el 50%. Decimos, queremos discutir en función de la pérdida del poder adquisitivo y en función de la inflación. ¿Cuándo es el próximo encuentro con la patronal? El día martes, mañana, y no, la verdad que las expectativas son casi nulas para ir a esa reunión, porque el que lidera la negociación por el sector financiero es precisamente el gobierno a través de la Cámara Vapra, es quien lleva la voz cantante, y la verdad que el empresariado argentino debería tener un poco más de presencia y darse cuenta de que si la cosa no viene bien a mano del Estado haciendo propuestas, deberían tener por lo menos la iniciativa de hacerla él o el sector privado, ¿no? Bueno, entonces mañana la reunión a la que concurrís con un bajo nivel de expectativas. En tal caso, miércoles y jueves asambleas que pueden incidir en la atención al público de las últimas 2 horas de cada uno de estos días. Y si seguimos sin acordar, la semana que viene un paro total en los bancos a decidir si será el miércoles, jueves de la próxima semana. Exactamente. Sergio, un abrazo, gracias. Gracias, Ari, hasta luego. Hasta luego. Haciendo honor al apellido, les está dando un palazo, les dice, auméntenos lo que corresponde porque si no vamos al paro.